Bueno, muy buenos días para todas. Este periodo para la parte de principios vamos a enfocarnos en la tabla periódica. ¿Qué vamos a estudiar de ella? Vamos a comenzar un poco con la historia. ¿Cómo surge y cómo se crea esta tabla periódica? Bueno, como todos los procesos dentro de la historia, surge a partir de una necesidad. Entonces sucede que hablamos de una época donde comenzaban a existir varios elementos y se comenzaba a estudiar sobre cada uno de ellos, características, peso atómico, propiedades que ellos tenían. Entonces los científicos ven una necesidad de organizar esos elementos de alguna manera, porque era muy duro tenerlos por ahí flotando sin tener un orden con cada uno de ellos. Listo. Es ahí donde la sociedad científica procura empezar a ubicar estrategias para organizar estos elementos. Listo. Entonces vamos a mirar un poco sobre la historia que científicos hicieron aportes significativos para la formación de esta tabla periódica que conocemos actualmente. Listo. Entonces, ¿qué es la tabla periódica? Es la manera como se encuentran organizados todos los elementos que existen en el planeta. Es decir, en esta tabla todos esos elementos se encuentran organizados periódicamente, por eso su nombre de tabla periódica, porque cumplen con características específicas dependiendo del grupo en el que se encuentren. Listo. Entonces, al principio, antes de que los elementos fueran encontrados, se consideraba que en el planeta solamente habían 4 elementos, que eran los fundamentales que conocíamos como tal. Listo. Entonces, estos 4 elementos eran los únicos que se creían o que eran los que conformaban todo lo que había en el planeta como tal. Pero más adelante se empezaron a dar cuenta que no solo existían esos elementos, sino que habían elementos independientes dentro de toda la materia que había en el planeta, dentro de todos los materiales que se encontraban. Listo. La primera manera de organizar un poco la tabla periódica fue las tríadas de Dobereiner. ¿Qué hizo él? Sucede que él encontró que habían elementos que poseían características parecidas. Entonces, él trató de organizar esos elementos en grupitos de A3, a los que denominó tríadas. Esto sucedió en el año 1829. Entonces, él al observar que habían 2 elementos con propiedades similares, determinaba el tercer elemento sacando un promedio de la masa atómica de los otros 2 y casualmente lograba establecer que sí habían características similares entre cada una de las tríadas que encontraban. Por ejemplo, los elementos con los que se podía combinar. Podemos ver que la primera tríada podía combinarse con oxígeno e hidrógeno adecuadamente, que en la segunda se podían combinar con cloro o con azufre adecuadamente. Y así sucesivamente fue viendo características similares en cada uno de los elementos que iba organizando en sus tríadas. Entonces podríamos decir que es como la primera forma de tabla periódica que se empezó a crear. Pero bueno, más adelante los científicos empezaron a observar que todo esto iba más allá de las tríadas. Entonces aparece Chancourtois. ¿Qué hace él? Listo. En 1862 empieza a ordenar los elementos en orden creciente de su peso atómico. Ojo, esta característica es muy importante porque es la primera característica fundamental que va a permitir verdaderamente organizar la tabla periódica de manera adecuada. ¿Cuál fue la falla de él?
que él empezó a organizarlos en forma de espiral. Y era una tabla periódica compleja, difícil de entender y no generaba los datos adecuados para poder comprender por qué los elementos estaban organizados de esa manera. Entonces esta hélice no fue muy aceptada en la sociedad científica como tal. Listo. Por eso decimos que su modelo fue complejo y poco popular. Pero sí generó características fundamentales que abrieron paso a mejores tablas periódicas. Listo. Continuamos con las octavas de Newlands. Sucede que este científico comienza a organizar los elementos por grupitos de A8. Importante suceso, porque esas octavas eran efectivas, porque esos elementos que se encontraban poseían características específicas. Entonces él comenzó a observar que cada vez que organizaba los elementos en orden creciente del peso atómico, siempre el noveno elemento se parecía al primero, que el décimo se parecía al segundo. Entonces él comenzó a organizar en grupitos de A8, de tal manera que cada grupito quedara con elementos que tuvieran características parecidas. Listo. Ese fue un avance muy significativo para la creación de la tabla periódica, porque verdaderamente se podía identificar que cada uno de esos grupos verdaderamente poseía características similares para cada elemento. Listo. Finalmente, entre 1869 y 1871, hay dos químicos que análogamente postulan una teoría similar, que es Mendeleev y Mayer. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Entonces, Mendeleev organiza los elementos con base en su masa atómica. Para esta época contamos con 63 elementos. Y Mayer, de manera muy similar, organiza los elementos de acuerdo a su volumen atómico. Listo. Ambas tablas quedaron similar debido a que la masa era análoga al volumen atómico de cada uno de los elementos. Pero esa era una característica fundamental que permitía determinar las propiedades de los elementos que habían en la tabla periódica. Y no solo eso, sino que a la hora de organizar quedaban espacios en blancos en la tabla. Entonces los científicos determinaron que en algún momento esos espacios en blanco iban a aparecer elementos que iban a cumplir con las características y propiedades que deberían estar en esos espacios. Y efectivamente, años más adelante se encontraron otros elementos que cumplían casi con las condiciones que habían determinado ellos para esos espacios que habían quedado. Entonces, ahí es donde se comienza a formar un poco más la estructura de la tabla periódica como la conocemos actualmente. De ahí se empiezan a hacer, digamos, pequeños ajustes. Entonces empezar a organizar un orden específico, a darle una forma más fundamental, y de esa manera aparece la tabla periódica que conocemos actualmente. Dentro de esa tabla periódica nosotros podemos encontrar grupos que se dan verticalmente y periodos que se dan horizontalmente. Pero bueno, esos grupos y esos periodos los veremos en una próxima clase. Hablaremos de cada uno de ellos y qué características tienen como tal. Esto sería todo por hoy. Espero haya quedado clara la explicación y vamos a estar pendientes porque a partir de esto estaremos haciendo los trabajos virtuales. Muchas gracias, que estén muy bien. Feliz día.